La historia la han contado los vencedores. Durante siglos los libros de texto hablaron del descubrimiento de América como una hazaña, un triunfo de la exploración y la valentía. Pero en este video no escucharemos la voz de los conquistadores, sino la de quienes vieron sus mundos arder. Este es el relato de la conquista de América, narrado desde los ojos de los pueblos originarios. Una historia de resistencia, de sangre y de memoria. Porque para ellos, aquello no fue un descubrimiento, fue el inicio de una masacre. Antes de que los barcos cruzaran el horizonte, este continente era un mundo entero por sí mismo. En el norte, grandes ciudades de adobe y piedra se levantaban en medio de desiertos y montañas, mientras más al sur, selvas interminables escondían pirámides cubiertas por la vegetación. Rutas de comercio cruzaban ríos y cordilleras, llevando cacao, obsidiana, sal, jade y plumas sagradas. En Mesoamérica, los mayas observaban el cielo con precisión milimétrica, calculando eclipses y ciclos solares con una exactitud que aún asombra a los astrónomos. En el altiplano, los mexicas gobernaban desde Tenochtitlán, una ciudad que flotaba sobre el lago, con calzadas rectas, mercados abarrotados y templos que tocaban el cielo. En los Andes, el imperio inca unía montañas con caminos de piedra que atravesaban miles de kilómetros, llevando mensajes mediante corredores incansables, los chasquis. En las llanuras y bosques, pueblos como los guaraníes, mapuches, iroqueses y navajos vivían de la caza, la pesca y la agricultura, guiados por consejos de ancianos y tradiciones orales transmitidas de generación en generación. Cada pueblo tenía su propio idioma, su arte, su música y su manera de entender el mundo. El maíz, el frijol y la papa eran más que alimento, eran sagrados, parte de un pacto con la tierra. Los dioses estaban en el viento, en la lluvia, en el canto de las aves y el rugido de los jaguares. Aquí la vida y la muerte eran ciclos naturales, no botines de guerra. Era un continente vivo, diverso y complejo, que desconocía que al otro lado del mar, un imperio entero se preparaba para reclamarlo como suyo. En 1492, el horizonte cambió para siempre. Desde el mar surgieron gigantes de madera con alas blancas. Hombres pálidos cubiertos de metal llegaron con truenos en las manos y fuego en la mirada. Al principio hubo curiosidad, intercambios, incluso hospitalidad. Pero pronto, los obsequios se convirtieron en exigencias y las palabras en cadenas. Junto a ellos, llegó un enemigo invisible, enfermedades como la viruela y el sarampión, que arrasaron aldeas enteras antes de que se empuñara una sola espada. Los conquistadores buscaban una cosa sobre todas: oro. Despojaron templos, arrancaron tesoros y fundieron siglos de arte en lingotes. La cruz se alzó sobre las pirámides y donde antes se cantaban himnos a dioses antiguos, se escucharon rezos impuestos por la fuerza. Los códices fueron quemados, las lenguas prohibidas, las creencias tachadas de herejía. El fuego comenzó en silencio. Primero fueron aldeas pequeñas, saqueadas de noche por hombres que no entendían la lengua ni las costumbres, pero que sabían encontrar el oro. Después, las ciudades más grandes cayeron una a una, como antorchas encendidas bajo una lluvia de acero. En las calles de Tenochtitlán, el aire se volvió irrespirable. Las calzadas flotantes que antes llevaban flores y comercio, ahora estaban cubiertas de cuerpos. Los canales se tiñeron de rojo, y el agua, antes sagrada, se volvió amarga. En Cusco, las campanas de las iglesias recién levantadas callaron el eco de los tambores incas, mientras los guerreros caían bajo el peso de espadas que brillaban más que el sol. Los caballos, bestias desconocidas en estas tierras, irrumpían como criaturas mitológicas, arrasando filas enteras de defensores. La pólvora rugía como un trueno que no venía del cielo, y cada disparo dejaba un silencio más profundo que el anterior. Ni los templos, ni las casas, ni los refugios en la selva podían detener la marea. Las enfermedades invisibles hicieron lo que ni siquiera la espada pudo lograr. Borraron pueblos enteros en cuestión de días. La viruela dejó rostros marcados
La fiebre apagó cantos ancestrales y los niños murieron antes de aprender el idioma de sus padres. Las cifras son escalofriantes. En menos de un siglo, la población de América se redujo de cerca de 60 millones a menos de 10 millones de almas. No fue un accidente, no fue un mal inevitable. Fue una limpieza sistemática de culturas, tierras y vidas, ejecutada en nombre del oro, la gloria y un Dios que no era suyo. Entre los escombros, algunos sobrevivientes escaparon a las montañas, llevando consigo semillas, cantos y leyendas, como brasas que se negaban a apagarse. Pero para millones, la historia terminó allí, en un mar de sangre que aún hoy, siglos después, no ha terminado de secarse. Para Europa, fue el descubrimiento de un nuevo mundo. Para los pueblos de América, fue el inicio de un silencio forzado y un genocidio disfrazado de evangelización. Pero ni la espada ni la cruz pudieron borrar del todo la memoria. En las danzas, en las lenguas, en los cantos que aún sobreviven, los ancestros siguen hablando, recordando que antes de 1492, este continente tenía otro nombre, otro rostro y otro dueño. La historia oficial habla de conquista. Los hijos de esta tierra la recuerdan como lo que fue, una invasión. Y en cada rincón donde aún se pronuncian las palabras antiguas, vive la resistencia de un continente que, aunque herido, nunca fue del todo vencido. Esta no es solo una historia del pasado, es un recordatorio de lo que sucede cuando la ambición se disfraza de civilización y la violencia se llama progreso. Hoy, los descendientes de aquellos que sobrevivieron siguen luchando por preservar su lengua, su tierra y su memoria. La historia oficial puede cambiar las palabras, pero no puede borrar la verdad. Si esta historia te estremeció, compártela. Porque mientras más personas conozcan lo que realmente ocurrió, menos espacio habrá para que se repita. La memoria es resistencia, y cada vez que la contamos, ellos vuelven a vivir.